que solo nos pasan a nosotros. Correcto, es así como tú lo dices. Yo voy a hacer algo, Silvina, si te parece, voy a invitar a todos a que nos sigan en las redes. Me encanta. Porque eso es muy importante para nosotros, Sin duda. que estén ahí del otro lado y que nos den me gusta, que nos den seguir a través de todas las redes, porque vamos a estar por todos lados, ¿no? Por todos Contanos, lados. a ver. Por todos lados. Vamos a estar en YouTube con el canal de Hablemos, vamos a estar en TikTok y vamos a estar en Instagram y en Facebook también a través de Juan Pérez. A través de Juan Pérez, y sí. Y para seguirnos es Hablemos Superando Límites. Ese es el canal de YouTube. Nos dan seguir, nos ponen ahí la campanita, que eso va a ayudar mucho, porque tenemos que juntar seguidores ahora. Exactamente. Y también nos pueden comentar, a ver Así qué es. inquietudes tienen, de qué les gustaría que profundicemos, qué profesionales les interesaría, con qué temas. Pero hoy dijimos que vamos a arrancar de una forma Esto diferente. está muy bueno porque yo sé que hay temas importantísimos, muchos, y vamos a tener para hablar acá largo y tendido, porque Sin duda. esto da para hablar y mucho. Hoy vamos a tener dos profesionales que van a estar aquí con nosotros Sí. para conversar y conversar con la audiencia. Esto está bueno, ¿sabes por qué? Porque después que nosotros estemos aquí en el aire, vamos a poder seguir conversando con el público va a estar ahí presente todo el tiempo. Que estén pendientes porque vamos a ir colgando en nuestros canales, en nuestras diferentes plataformas, información de lo que vamos haciendo nosotros aquí en nuestro podcast, ¿verdad? Bueno, vamos a estar hablando con profesionales que van a estar tratando temas que realmente, la verdad, elegimos unos temas para comenzar donde, vamos a ver, primero que nada vamos a estar con una gran profesional que ya la vamos a presentar. Y amiga de la casa, que vamos a tratar un tema que abarca muchas edades. Muchas. O sea, todas las edades, Y muchas podríamos decir, profesiones. y muchas profesiones. Y después vamos a estar hablando con otro colega, más tarde, que atañe a un tema que es muy importante, ¿verdad? Que es como la tercera edad, y a veces lo dejamos de lado o relegado por esos mitos que, bueno, ya no irá a contar. Y tampoco sabemos cómo prepararnos para esa etapa. Es así. Pero hoy, Comencemos con el principio. hoy vamos a compartirle a la audiencia que invitamos a una persona que para nosotros es muy especial. Correcto. Porque es una amiga personal, es una amiga de la casa y quisimos dar este primer paso junto con ella. Así que cuando la llamamos, enseguida dijo, yo estoy ahí, ella no nos deja tirado y no estamos hablando ni más ni menos que de Silvana Toledo. Silvana, tarotista, numeróloga, terapeuta emocional. ¿Qué más tenemos por acá? Madre, esposa, amiga. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a compartir esta experiencia maravillosa, que es tratar de llegar siempre con conocimiento real, verídico, positivo, a toda la gente que escuche, que comparta. Así que yo estoy maravillada de estar acá y poder compartir desde mi lugar con un granito de arena, aportar a este encuentro. Yo primero que nada te quiero dar las gracias y bueno, cuando hablamos con Silvina dijimos, vamos a traer a alguien que realmente llene como nosotros queremos que llene, porque te conocemos, te queremos y bueno, de esa manera queríamos comenzar. Y ya para arrancar esto, ¿viste? Porque esto estamos en el aire y los minutos corren, íbamos a arrancar de una manera y yo la voy a cambiar, porque me interesó esto y lo hablamos un poquito fuera del aire y quiero que tú lo expliques para sacar ese mito que hay. A ver, puede ser que sea tanto real como no, pero bueno, sacar el mito de que si me caso, si me pasa algo, si lo hago, si no lo hago. Estamos arrancando hoy este trabajo en conjunto con esta compañera tan maravillosa que tengo, de que el camino me ha llevado a encontrar. Un martes 13. Martes 13, no te cases ni te embarques, ¿se acuerdan de ese dicho? Bueno, yo soy de la generación que me acuerdo del martes 13. En realidad el martes 13 es una superstición, fue creado como un día fatídico, que hasta hace 2 décadas atrás, realmente martes 13 no existía un casamiento, no existía una fiesta, no existía un evento, porque fue un hecho en la historia que un martes 13 se le quitó la vida a una cantidad de gente por practicar una filosofía o estar en contra de una práctica de gobierno. Entonces, no es el caso si vamos a tratar de lo que es el martes 13. El martes 13 está considerado como un día en el cual uno no debe casarse, no debe realizar eventos, no es un día fatídico y de mala suerte, pero en realidad analizado, pero aclarado el hecho de que en realidad fue porque ese día
hubo un hecho negativo para un grupo de personas que se les quitó la vida por no participar, por estar en contra de un sistema, vamos a decir, una práctica política, porque en realidad político, filosófico, religioso, pero en realidad no es porque el 13 sea algo malo. O sea, hablando lo que va a ser este programa, el proyecto de ustedes, de que se desmitifiquen cosas, de que se diga la verdad, el 13 no es un número malo. Nosotros los numerólogos, cuando estudiamos numerología, sabemos que hay dos cartas que una no tiene nombre y una no tiene número. ¿Por qué? Porque marcan hitos muy importantes cuando nos tocan esos arcanos y esos números. Bueno, en la numerología y en el tarot, el arcano 13 no tiene nombre, pero comúnmente los tarotistas y la gente que lee tarot dice el arcano 13 es la muerte. Bueno, pero no tiene nombre, o sea que el que hizo el tarot y la numerología no le quiso poner un nombre, porque en realidad el 13 significa la gran transformación. Está en la segunda línea de aprendizaje del tarot y de la numerología y significa la gran transformación. O sea que es cuando uno decide que lo que venía haciendo ya no es bueno para uno, ya obtuvo el máximo resultado que tenía que obtener de ese lugar y descarta todo lo que no es útil en nuestras vidas. Entonces está dibujado con un esqueleto, con personas bajo la tierra, porque significa que uno tiene que llegar a sus huesos para saber cuál es su verdad. Es el momento en que uno se tiene que empoderar en la vida. Entonces, hablando de lo que significaba para ustedes este gran comienzo, para todo aquel que comience algo, un 13 significa reconozco mi verdad, reconozco que hoy tengo que hacer lo que soy bueno y lo que me hace bien, reconozco que tengo que empoderarme y independizarme, reconozco que en mi vida debo plantar las semillas, deben estar las personas que me nutren y no lo que no me nutre. Es un proceso de transformación muy importante, por eso no tiene nombre, porque el nombre se lo tiene que poner uno. Pero sí es un proceso de decir, aquello que estuvo en mi vida, que no me sumó, o que me sumó para enseñarme dónde duelen las cosas, hoy no tiene que estar más. Hoy sé que puedo solo, que arranco solo y que elijo en mi vida qué hacer y qué no hacer. Eso es lo que significa un martes 13. 13 reducido nos da 4, que significa estoy fundando algo, estoy poniendo las bases de una transformación de la cual yo me voy a ocupar, te dice el 13. Entonces, por eso está la segunda línea de aprendizaje, cuando enseñamos tarot y numerología. El 4 es el emperador, me empodero de lo que yo quiero hacer, me transformé, ya no dejo que en mi vida esté más aquello que no me suma. Así que bueno, y sumado al mes y al año que estamos viviendo, que en algún otro momento vamos a hablar de lo que nos enseña energéticamente este año, que es maravilloso, también hablar de verdad de lo que es la numerología, claro, y el tarot. De verdad, que es una enseñanza de evolución muy alta. Vamos a venir en otro momento cuando haya un huequito. Pero en este caso, en el día de hoy, sumado todos los números, el día, el mes y el año, nos daba 14, 5. 14 es la templanza de la comunicación. Está fundado este espacio en un lugar donde se va a templar lo que se decía de una forma, se va a decir como eso. O sea, la templanza es muy fuerte porque es el arcángel Gabriel, que es la comunicación. O sea que, chicos, felicitaciones, tienen una excelente numerología. Gracias. Tienen la templanza del sacerdocio, o sea, las personas que lo componen tienen un temple que van a poder comunicar lo que es verdad. O sea que más ideal el cielo para ustedes. Mira, te vamos a contar una infidelidad que pasó. Íbamos a comenzar ayer. Wow. Pasó algo con la técnica que tuvimos que postergar un día y por algo es. Causa y efecto. Acá estamos. Causa y efecto, Hermes total. Causa y efecto. Felicitaciones. A disfrutar del camino. Sin duda. Muchísimas gracias. Y con cada uno de ustedes acompañándonos en este proceso y con las ganas de poder brindarles lo mejor para ustedes y también para nosotros, porque en este espacio aprendemos todos. Uno de los temas que hoy queríamos traer a la mesa y con el que queríamos arrancar un poco es, hay una tendencia, sobre todo en redes, en la difusión de determinadas terapias que generan una especie de adicción en las personas. O sea, estoy esperando escuchar el horóscopo, por ejemplo, para salir de mi casa. O me conecto a determinadas redes o plataformas o páginas web
para inscribirme para que todos los días me manden qué es lo que me va a pasar en este día y según la numerología o según el tarot o según el color de la ropa o define mi estado emocional. ¿Eso genera dependencia? ¿Eso se consideraría una adicción o no? Sí, sí. No sé si al grado de una adicción, pero sí una dependencia muy fuerte y hay distintos grados. Yo en el consultorio lo he visto muchísimo y los que me conocen saben que no va por el lado de cómo yo hago terapia con las personas, acompaño a las personas en sus procesos emocionales. Hay gente que va de lugar en lugar o va a determinadas personas porque les dicen lo que quieren oír. Uh-huh. O sea, sí existe en la sociedad una dependencia muy grande a todo lo que son las referencias, las guías, los coaching terapéuticos de diferentes tipos, con diferentes filosofías. Entonces la gente tiene una tendencia muy fuerte a creer que si me dijeron Libra, el mes este va a ser malísimo para vos, porque tenés a Plutón y Urano interfiriendo, porque tu numerología es tanto, ya se lo adoptan y se lo incorporan al sistema emocional. Y bueno, eso nos habla de una falta de empoderamiento, de conocerse, de saber que realmente lo que pasa es que en nuestras sociedades nosotros tenemos hay un faltante muy grande que es la educación emocional, que es lo que nos da el empoderamiento. Sí. A eso iba, porque esto de las terapias alternativas siempre existió, no es nuevo. Siempre. ¿Da? Pero debido a cómo estamos hoy parados frente al mundo, como se viene dando todo, te estoy hablando tanto de clima, de sociedad, de la economía, el cambio que estamos teniendo tan brusco, eso lleva a que estemos buscando de repente salir por este camino, salir por el otro y no encontramos el camino correcto. En realidad, ahora, mira cómo es al revés, en realidad ahora se está atenuando bastante en la sociedad la dependencia, los pronósticos de tal persona, astrológicos, numerológicos, tarot y otras terapias, porque hay mayor conocimiento de cómo cuidarnos, de cómo cuidarnos, estamos entrando a mayor cuidados emocionales. Esto era muy grave décadas atrás y por supuesto siglos, y las poblaciones dependían de pitonisas, de oráculos. Bueno, ayer mirando a Alejandro Magno, la última versión, él se apropió de que era hijo de Zeus, de que todo esto, y se apropió de ese mito y se apropió de toda Asia y convenció a todo el mundo de que él tenía el poder porque fue a 2 oráculos y los oráculos le dijeron. O sea, sí hay en el neurosistema de las personas una dependencia muy grande a creernos lo que una persona, si es un referente conocido, lo que nos diga. Y como que es esa falta de educación emocional, de empoderamiento, de conocerse, que no está en la sociedad todavía, que recién se está entrando a conocer, nos hace depender muy fuerte de distintos referentes, ¿verdad? De que lo escucho todos los días y me dice que tengo que ponerme la piedra jade y salgo con la piedra jade, de que tengo que usar la piedra luna y si no uso la piedra luna voy a una entrevista de trabajo y capaz que no consigo el trabajo por la piedra luna. O porque lo dijo X persona. Si lo dijo fulanito de tal, entonces le hago caso y le acato la recomendación que me hizo. Hay una tendencia también en el consultorio a buscar, por lo menos en mi consultorio pasa, a buscar una receta. ¿Cómo tengo que hacer para? ¿Sí? Y muchas veces nos enfrentamos con esta situación de tener que explicarle a los pacientes de que la receta la tienen que elaborar ellos desde su ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa dependencia de la que estábamos hablando también la tenemos que poner un poco en tela de juicio y decir qué es lo que estoy sintiendo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el coaching, la asesoría emocional venía siendo dictada desde un lugar, dada desde un lugar de dependencia. Claro. ¿Tá? Y el que lo hacía bien, porque en el caso de las terapias convencionales, no voy a nombrar, el profesional tenía sumamente claro lo que a vos te estaba pasando, pero le costaba muchísimo decirte, tenés estos posibles caminos que transitar para empoderarte, para sanar lo que tenés que sanar en este momento. Si vamos a lo que son terapias holísticas,
no había recién la enseñanza de cómo dar terapias holísticas se da ahora en estos últimos años, del 60, 70 para adelante, no había escuelas. Entonces vos ibas a un lugar y si te decía el tarot que sí, que tenías un problema grave, de que alguien te estaba, vamos a usar palabras comunes, influenciando para que te fuera mal, vos te ibas totalmente convencido de que era culpa de alguien que te estaba haciendo mal, que vos no tenías resolución sobre vos. Cuando en realidad, yo hablo como tarotista y numeróloga, estas herramientas fueron dadas para que te muestren la evolución de tu camino. La evolución, y te lo muestra muy claramente los que participan de los cursos de aprendizaje de tarot y numerología con personas serias y profesionales, son herramientas de evolución que te muestran el camino, no la dependencia. No que si te está pasando esto, te va a pasar eso y más nada. No es así. Y hoy en día se está hablando, inclusive desde la astrología, que yo estoy estudiando astrología, se está hablando con un nuevo lenguaje, que es el lenguaje real, el que se debe hablar. Claro. Sí, en este momento vamos a hablar de lo que está pasando ahora, realmente. Tenemos una influencia de Acuario muy fuerte, todo el planeta Tierra, que nos está mostrando la inteligencia de la libertad, de cómo ser inteligentemente libres en el accionar que yo tengo hoy, en mi vida. ¿tá? No en el colectivo, en mi vida. No, en la vida de uno. De uno. Entonces hay un nuevo lenguaje. No es porque Acuario nos esté incitando a ser libres e inteligentes, todos nos vamos a volver ultra inteligentes de golpe. Hay un libre albedrío también. Claro, hay un libre albedrío. Pero existía... Pero ¿cómo me doy cuenta yo de que no me estoy volviendo adictivo a escuchar lo que realmente yo quiero escuchar y no lo que realmente yo tengo que saber de mí para poder seguir ese camino? Bueno, eso es muy fácil. Si vos vas a un consultorio, vas a una persona, un referente, y vas 1, 2 y 3 veces, y cuando estás en el consultorio está todo divino, te sentís iluminado, pero cuando vas a la realidad de tu vida, vos no tenés ningún cambio, es que ese referente, ese asesor, ese guía, no ha logrado comunicarte lo que vos tenés que cambiar, de lo que vos te tenés que hacer cargo. Porque existe un hacerse cargo de que yo no estoy viendo cómo accionar en mi vida. Cómo accionar en mi vida yo, no el vecino, no el terapeuta. Entonces, si vos vas a tu vida y le seguís cerrando y te seguís sintiendo re mal, re depresivo, re oscuro, no sigo llegando a mis metas, ese referente no está actuando sobre mí. Ese guía, ese comunicador, ese coaching, ese referente holístico, no está llegando sobre mí. Y cuando yo tengo eso de que, por ejemplo, voy a tal lado y no encuentro lo que busco y voy a otro, y voy a otro, y voy a otro, y voy a otro, ¿qué sucede en ese momento? Y lo que sucede, bueno, hablando de que es muy importante que muy pocas personas que hacen el abordaje de acompañar a las personas, de ser guías, de acompañar los procesos emocionales, muy pocas personas están preparados para acompañar los procesos emocionales desde el lugar donde debe ser, que es darle las herramientas a lo que le está pasando a esa persona en ese momento. ¿Tá? Porque yo quiero llegar al Himalaya, pero antes de llegar al Himalaya voy a tener que subir un avión, ir a Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vos tenés que saber acompañar, ver dónde está parada la persona, y desde el punto donde está acompañada la persona, el próximo paso que la persona tiene que aprender a darlo. Yo lo veo muy claro. ¿Qué pasaba con las terapias tradicionales? Que las personas lo veían muy claro, el que te está dando la terapia, pero la persona que fue a consultarte no tiene nada claro, por eso va a tu consultorio. Porque si vos estás bien, como yo siempre digo, nadie llega a un consultorio estando sano. Claro. Cuando te llegan al consultorio las personas, porque en general están muy dañados. Entonces, cuando vos vas a un lado y vas a otro y vas a otro, es porque no estás encontrando una persona que te esté abordando realmente de la forma como guía, como comunicador, como terapeuta lo tiene que hacer, porque en realidad hay muy pocas personas preparadas. Hay muchos tarotistas, hay miles de numerólogos. Yo tengo un consultorio que he preparado en Maldonado realmente a más de 100 numerólogos. Y realmente yo te puedo nombrar a 8 que lo están haciendo bien, a 10. Y realmente a personas que se han empoderado, decir, lo hago como un servicio de que la persona se sientan bien, 5 o 6. No encontramos en la sociedad referentes de que hagan las terapias como se deben hacer. De hecho, yo he conocido muchos terapeutas holísticos, terapeutas emocionales, que no recomiendan la medicina tradicional. Y es como, bueno, así como también conocemos muchos médicos que no recomiendan las terapias holísticas o las terapias alternativas. Tenemos también que entender de que
el aprendizaje puede estar en distintas áreas y que no solo somos células, sino que también somos parte de nuestras emociones, nuestras vivencias, de nuestras creencias, y que muchas veces también cuando vamos a una terapia tenemos que estar dispuestos a escuchar. Bueno, lo que pasa es que la regulación del individuo es muy difícil. Es muy difícil. Y ahora en esta era de Acuario va a pasar algo muy hermoso, que los que somos estudiantes toda la vida sabemos que va a pasar, que es la inteligencia. La inteligencia emocional se va a manifestar por las influencias planetarias, porque el ser humano está preparado para llegar a eso, no todos juntos, pero sí en diferentes grados. La regulación del individuo es muy difícil, y la tendencia es que la ciencia es definir lo que es ciencia. Ciencia es lo que yo puedo ver en el microscopio. Pero ¿cuántas cosas existen que no podemos ver en el microscopio? Entonces la ciencia tiene que aunarse con la otra parte que no ve. Bueno, y ahora ha pasado con la ciencia cuántica. La ciencia cuántica siempre existió. Sí. Y hay civilizaciones que siempre siguieron el estudio de la ciencia cuántica. La ciencia cuántica es la que complementa el estudio físico, que es lo que veo, con lo que no veo. Por lo tanto, yo siempre digo, cuando vas a un lugar que te dicen, nunca podés decirle a una persona realmente abandonar la medicina tradicional, o el médico decirle, si usted encuentra su equilibrio emocional, está tomando remedios y encuentra aparte su equilibrio emocional haciendo tai chi, yoga, o otras terapias, reiki, etcétera, etcétera, o herbales, tampoco es ser drástico. Pero venimos de épocas que por otros intereses, que no vamos a hablar ahora, la medicina pasó de ser herbal a ser comprimido. Exacto. ¿Verdad? Son intereses humanos, los intereses humanos juegan siempre. Entonces, te encontrás con el médico tradicional, que está atado a sus leyes, que fue enseñado así, y está atado, de repente te encontrás con otro médico que sabe que no, que de repente una persona, sí, está bueno la medicación, pero también está bueno que haga otra terapia holística. Y te encontrás con el terapeuta holístico que sabe que la regulación física tiene que estar. Exacto. Y que es necesaria. Y ahí encontrás el criterio, porque la verdad absoluta no la tenemos nadie. ¿Y cuánto necesitamos de esa mitad, 50 y 50, de ir tanto por el lado medicinal tradicional y tanto por esto otro, esta rama que nos lleva a explorar todo esto nuevo? ¿Cuánto necesita el ser humano? Bueno, en realidad no podemos hablar desde ese lugar. No podemos hablar desde ese lugar porque no estamos avalados, ni un terapeuta acompañante para decir, deja toda la medicina ante un caso grave, tenés cáncer, deja todo y dedícate solamente a hacer un detox orgánico. Y que te pasen reiki y hace tai chi y anda a un numerólogo que te explique bien cómo armonizar esta etapa de tu vida. Y no, para mí, yo desde mi punto de vista y de lo que comparto con otro grupo de personas, es una locura. No hay un parámetro, el parámetro lo tiene que encontrar la persona. Yo siempre pienso que cuando tenés un malestar físico, una somatización física, son temas muy profundos lo que estamos tratando, y estoy tratando de ser breve. Vos primero tenés que ir a la medicina clásica. Y después, aparte, acompañar con lo que vos vayas encontrando en el camino, porque aparte la resonancia vibracional energética te va a llevar personas que te van a ir despertando. Hacer un detox orgánico, vegetal, acompañate a hacer la práctica que a vos te esté resonando en este momento, tai chi, yoga, numerología, tarot, reiki, etcétera. Pero en realidad no existe un porcentaje. Ojalá estuviéramos educados emocionalmente, porque tendríamos que desde pequeños empezar la enseñanza de lo que es la educación de la persona emocional. Sí. Sin duda, la persona deberíamos cambiar la educación, que es lo que yo estoy usando en mis redes para tratar y muchísima gente, de que tratemos de cambiar la educación. La educación, esa educación clásica, no va más. Vos tenés un niño que nace con un temperamento totalmente artístico. Nuestras escuelas deben volverse más artísticas en todos los contextos, musicales, auditivas, pictóricas. Tenés un niño que nace totalmente deportivo. Y bueno, nuestras escuelas deben ya estar prontas para integrar otros contextos de educación. Porque hay gente que no le entra a la educación por estudiar la regla de 3.
¿Vos considerás que nosotros estamos ya firmes atravesando la era de la integración? Sí, totalmente. Desde que más los que estudiamos astrología, los que estudiamos los movimientos sociales a fondo, desde que aparte hay un tema que yo siempre digo en mi escuela, nosotros nos manejamos con el parámetro occidente, media Europa, del Tigris para acá, del Éufrates para acá, y América. Gente, el planeta, más allá que sea plano o redondo, tiene civilizaciones importantísimas como Asia, China e India e África. ¿Tá? Entonces, hay sociedades que han seguido con la ciencia cuántica en forma natural, en forma de naturaleza. Hay continentes que no han abandonado nunca la vida natural y está maravilloso y se notan ampliamente las diferencias. Nosotros nos manejamos con un parámetro muy occidental que yo considero, y esto lo hablo desde mi forma muy personal, ha dañado más al ser humano que lo ha sanado. Y me atrevo a decirlo y lo digo yo, lo estoy diciendo yo. Que ahora hay un gran despertar, volviendo a tu pregunta, existe un gran despertar, es la era propicia, ¿y saben por qué? Por la información. ¿Tá? Porque la información. Entonces, así como te encontrás, volviendo al tema origen del encuentro de hoy, te encontrás con 100 comunicadores que tratan de hacerte aditivos a ellos para tener su respuesta económica, para que vuelva siempre, hoy en día vas a encontrar que fulano, que mengano está en las redes y que es una persona que te puede asesorar realmente cuál es tu próximo paso evolutivo. Entonces, sí, estamos pronto porque se lo debemos a esto que ha propiciado la humanidad, que es la digitalización, la globalización de información. Nos hace llegar mucho más rápido a lugares mucho más sanos, que antes no sucedía. Antes podía llegar a esos lugares sanos personas que viajaban a la India, al Tíbet. No nos vamos tan lejos, personas que viajaban al Amazonas. Ahora, no es necesario viajar al otro lado del mundo para encontrar la terapia o el terapeuta que a ti te pueda hacer bien. ¿Qué características podríamos compartir hoy que podrían las personas que nos están viendo y escuchando en este momento decir, bueno, voy a prestar atención a esto a la hora de elegir un terapeuta o una terapia? Y bueno, justamente un buen terapeuta, un buen referente, un buen comunicador y guía emocional no te va a hacer dependiente nunca de la presencia de él. Jamás. Y tampoco te va a decir que hay un mundo negativo al lado tuyo que te impide que vos realices tus cosas. Un buen guía comunicacional va a buscar sus herramientas y te va a decir, bueno, sí, mira, sí o no, porque a mí me ha pasado en el consultorio que la gente dice, no, porque a mí alguien vamos a usar términos que usan en el consultorio las personas, como sí. Dijo Juan, hay gente que me está haciendo daño, y vos abrís el tarot en mi caso, y vos ves que no. Y yo le digo a la gente, no vengan porque yo no miento, ¿eh? A mí el que me conoce, el Maldonado, tengo más de 5.000 seguidores, no miento jamás. No tenés nada. Que tú no sepas cuál es tu próximo paso evolutivo, sí. Y te asesoro sobre eso y hablamos de cómo transitar ese camino. Como hay gente que sí lo tiene, mira, sí, tenés una persona que realmente está muy enfocado en vos y te está sacando energía. Pero también podemos hacer algo muy fácil, muy sencillo, de cómo salirte de ese lugar, porque ahí tenés la carta, la crisis, la 13, es cómo salirnos de ese lugar, porque es uno que se ha puesto ahí por dependencia emocional. Claro, porque de repente si entramos en ese laberinto y la salida está muy difusa de encontrar, ¿cómo salgo yo de ese patrón? ¿Cómo vuelvo yo a ser yo y salir de ese patrón que me encuentro ahora? Y bueno, eso es, si vas a un buen referente y te dice, bueno, mira, vos estás pasando, yo en mi consultorio lo primero que hago son las áreas claves, ¿tá? Entonces vos en las áreas claves ves, bueno, vamos a salir de ahí. Para salir de ahí en este momento vos tenés un año así como les dije hoy. Ustedes inician en un martes 13, pero con la energía de la templanza, con la energía del sacerdote. Es de comunicar lo que ya saben hacer los dos muy bien, pero desde un lugar moderado. Ustedes no van a usar esta plataforma para dar sus opiniones, van a tratar de que la gente le lleguen las opiniones de varias personas invitadas y eso está muy bueno. Esa es la nueva era.
Ese es el nuevo lugar. A mí me pasó ayer con una persona, porque todo es ley de resonancia, la causalidad. Una persona me llama, después de haber llamado a 4 lugares que no los atendieron, y dice, quiero que alguien me diga, tengo que salir, tengo que tener una respuesta sobre algo, como le sucede a todo el que va a un consultorio de tarot o numerología. Y digo, bueno, ¿querés tarot común o tarot evolutivo? Me dice, la diferencia es, el tarot común es predictivo, vas a escuchar una predicción. El tarot evolutivo es para lo que fue hecho la herramienta, como la numerología, que es la misma herramienta. Le digo, te voy a decir dónde estás parada vos y lo que te está haciendo esa situación. ¿Por qué está resonando en tu vida? ¿Por qué estás en esa baldosa parada? Dice, bueno, nunca lo he experimentado, vamos a hacerlo. Bueno, cuando le empecé a explicar sus áreas clave, lo que le tocaba pasar, la experiencia que le tocaba, el aprendizaje que le tocaba en este momento, cuando llegó un momento digo, bueno, y la pregunta que me querías hacer, ¿cuál es? No, dice, ya está, ya me lo respondiste. Ahora entendí que esa persona está en mi vida porque yo estaba resonando en una energía vieja mía que yo no la terminaba de aceptar, de ver. Silvina entiende muchísimo de esto porque hablamos muchísimo con Silvina. Digo, entonces ahora veo que esa persona me está diciendo empodérate, ocupate, resolvelo. Porque si no, me acuerdo que cuando nosotros empezamos cuando yo empecé a estudiar en los 75, en los 80, decía, vos si te parás en una baldosa que está floja te va a ensuciar siempre. Bueno, pero si vos es real. Entonces, si vos vas caminando por la vereda, esto se ha dejado de decir ahora, pero está bueno que empecemos a recuperar esos dichos. Y sabés que esa baldosa está floja, y la pisás un día y te ensuciaste, y la pisás 2 días y te ensuciaste. Pará, ¿por qué seguís la zanahoria como el burro? ¿Por qué no cambiás de lugar 30 centímetros? Bueno, pero es difícil darse cuenta de eso para cambiar ese camino, como yo te lo digo. Sí, hay gente que es muy repetitiva, hay gente que está adicta, volviendo al tema de hoy, hay gente que está adicta. Es más fácil seguir siendo como soy, aunque me esté yendo mal, que ver dónde me está yendo mal. La famosa zona de confort. Genial, la famosa, nosotros con Silvina hablamos muchísimo, porque ella desde su lugar y yo desde el mío confluimos, porque en realidad la psicología tradicional y la numerología son estudios antiquísimos que son lo mismo dicho de distintas formas, y me encanta que sea así. Entonces, volviendo a ese tema de decir, hay que decirle a una persona cuánto de grado ir a la medicina tradicional, cuánto de grado ir a un terapeuta, no, nunca jamás. La persona tiene que ir encontrando su ritmo, tiene que ir encontrando cómo sanar. Hay gente que tiene que estar toda una vida medicado sin estar bien y sin llegar a un terapeuta real, porque no encuentra la fortaleza, no encuentra su ritmo, no encuentra su fuerza. Entonces a veces cuando decimos pobrecito, nunca le digamos a nadie pobrecito, porque cada cual está en el lugar parado que tiene que estar, porque su conciencia no le da más fuerzas para moverse a ese lugar. ¿Le tenemos miedo a lo desconocido? Sí, profundamente. Y le tenemos miedo a nuestro desconocido. Cuando Silvina decía esa zona de confort, es más fácil quedarme con el conocido que yo conozco de mí, y todos creemos que miren, todos si ponen a analizar esta frase en este momento, les va a tocar muchísimo. El parirse siempre hacia otro yo, que después vemos qué lindo, qué bueno que me conociste, otro mi yo, este valiente mío, pero cuánto dolor nos cuesta salirnos de esos lugares de confort y de que nos conocemos. Pero de hecho eso pasa con todas las cosas. Vos iniciás algo nuevo y vas a tener un montón de gente que parece que hace fila, lo podemos decir en primera persona, ¿no? Que hace fila para decirte lo mal que te va a ir. Cuando arrancaste y se ven que las cosas están... tuviste suerte, porque no es tu logro, no es tu trabajo, no, tuviste suerte. Y cuando sos exitoso, es como que caes en la condena de o sos malo, o, eso es producto del azar. De algo. Claro. Algo te pasó porque estás ahí por algo. Se te unieron los planetas o arreglaste con alguien o algo te pasó, pero es como que no se valora que también, así como somos capaces de destruirnos, también somos capaces de construirnos y de construir cosas nuevas, buenas. Tenemos que aprender a celebrar y a aceptar el halago, el premio, el logro, el reconocimiento, no solamente del otro, sino de uno mismo. ¿Qué pasa con las terapias y cómo yo puedo decir, llego a esta terapia y me dispongo a ese cambio, a salir de mi zona de confort? ¿Qué pasa? ¿Cómo llega la persona en tu experiencia a tu consultorio y dice, yo quiero salir de mi zona de confort?
Bueno, siempre se llega, hay dos formas de aprendizajes, el dolor o el amor. Para aprender a transitar en el amor tenemos que ser educados, que nos eduquen, un referente, un guía. Yo siempre voy a insistir que vivimos no porque yo ya, gracias a Dios, hago otras prácticas, pero la mayoría de nuestra población en estos lugares vivimos con parámetros muy occidentales. ¿tá? Son parámetros que no nos han hecho bien en la educación emocional. Nos han hecho dependientes, nos han hecho creer que un entorno nos tiene que decir cómo manejarnos. Las civilizaciones asiáticas, africanas, hindúes, tienen otros parámetros, tienen la espiritualidad primero y lo físico después. Nosotros somos como un negativo de esas sociedades. Nosotros va primero lo físico y después lo espiritual. Uh-huh. ¿Cómo llegás? Bueno, en realidad soy muy creyente por práctica y somos billones. Hay unas cuantas leyes que son muy poquitas, que le llamamos las leyes de Hermes, que respondiendo a tu pregunta se llega siempre al lugar de sanación que al principio puede ser doloroso y ahí vuelvo por ley de resonancia. Siempre vas a tener parado, o por ley de espejo, lo conoce mucha gente, comúnmente también lo conocen por ley de espejo. Siempre vamos a tener enfrente nuestro la posibilidad de sanar. Esa persona que te molesta mucho, la persona que te sana no tiene por qué ser el terapeuta. Siempre es lo que nos rodea. Siempre es lo que nos rodea, que es la famosa ley de espejo. A veces el terapeuta simplemente te está poniendo esa escena que vos no querés ver adelante tuyo. Te abre los ojos. Y te está dando las herramientas y el acompañamiento para que vos te animes a subir ese escalón. A veces el salir de la zona de confort también es salirme para abajo, bajarme de esa escalera y decir, ok, sí, necesito tocar fondo para poder salir para adelante. ¿Qué hay de cierto cuando uno dice, yo estoy en el lugar que tengo que estar en el momento justo? Siempre estamos en el lugar y en el momento justo. Si es de dolor, es porque no te has empoderado, no tenés educación sobre quién sos, qué te hace bien y qué te hace mal. Cuando uno empieza a educarse, cuando llega ese referente, como vos decís, el bueno, el guía bueno que te dice, bueno, si usted está muy cómodo ahí, pero si usted está pasando dolor ahí, usted tiene que moverse para acá. Pero para moverse para acá, por más que yo le hable 10 años y usted me escuche, no se va a mover. Usted es el que tiene que moverse, que es lo que decía Silvina recién. A veces tenemos que bajar el peldaño del ego para ver que siempre somos nosotros los que nos estamos propiciando dolor. Recordemos que venimos de civilizaciones que no hemos sido educados para estar en el amor. Esta civilización educa para estar en el dolor porque tienen diferentes parámetros e intereses. Yo nunca voy a entrar en esos territorios. Yo siempre voy a dar la pauta para estar en el lugar que tenemos que estar. Entonces, uno siempre está parado en el lugar que uno eligió por ley de resonancia y por aprendizaje. Si es de dolor, si a vos te está doliendo tu vida es porque no estás bien. Estás repitiendo patrones, esa es la frase. Estás repitiendo patrones, estás repitiendo memorias tuyas o de tus antepasados. Y acá entramos con la famosa constelación y biodecodificación. Entonces, vos si te duele, buscá, pero buscá la persona que te diga cómo moverte. Que te diga cómo, qué tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Que te brinde la herramienta y que realmente la puedas usar, que te acompañe en el proceso de aprender a usarlo y no de depender del otro y después terminar diciendo, no tomo esta decisión si no hablo con mi terapeuta. No, la idea es que vos consigas un terapeuta que te enseñe la herramienta, que te enseñe primero a identificar cuál es el conflicto, qué es lo que te está doliendo, porque muchas veces desde el dolor tampoco podemos ver. ¿Qué hacemos cuando no podemos ver? Cuando no encontramos cuál es el dolor. A mí siempre me pasan las mismas cosas, por ejemplo. Y bueno, pero lo que pasa es que cuando estás en el lugar que no ves, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor, ¿entienden? ¿Se acuerdan? Los dichos populares enseñan gran sabiduría. Entonces a mí me ha pasado en el consultorio y yo a esas personas directamente no las atiendo. O sea, si viniste 3 veces y las 3 veces seguís con esa dependencia, volvemos a lo que empezamos el programa, de lo único que querés es en ese momento te sentís un rey porque yo te estoy hablando de todo lo que te mereces, de lo que te merecerías tener, de lo que podés llegar, pero vos vas a tu casa y no activas las herramientas. Yo a esas personas, hay gente que sí, y ahí entramos a la división, está el terapeuta que te sigue atendiendo
10 veces, 10 meses, 10 años, porque le interesa el rédito, le interesa el aporte económico que tiene, pero realmente existe una ley de karma y dharma, no es bueno para ninguno de los dos, se acumula una gran cantidad, densidad energética que no es propicia, te diría un chino, ahora que entramos en el nuevo año chino, no es propicia para ninguno de los dos. No es propicia para ninguno de los dos. Entonces, cuando realmente estás en ese lugar de que no querés oír, no oís. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Te va a doler. Te va a doler cada día, cada segundo, cada minuto de tu vida porque no estás en tu ser. Exacto. No estás en tu ser. Exacto. No estás en la verdad, que es lo que trae esta era de Acuario, este despertar. Entonces, te va a doler hasta que es llegar hasta el fondo. Y hay gente que se queda en el fondo. Y hay gente, no seamos tan optimistas, el falso optimismo. Hay gente que sale del fondo y hay gente que no sale nunca. A ver, hay gente que tiene que tocar fondo para darse cuenta y ahí sí volver a salir y a renacer. Y hay gente que no sale nunca. Y ahí entramos con las adiciones pesadas, ahí entramos con los consumos. ¿Está? Sí, entramos sí. con el consumo, o sea, entras con el consumo de sustancias porque estás tan perdido emocionalmente que ya lo que querés perder el cuerpo porque te querés morir. Recordemos que todo lo que sea consumo y adición es porque no quiero hacerme cargo. Uh-huh. Ahora, si a vos te duele y decís, bueno, yo voy a ir a Silvina, voy a ir a Silvana, voy a ir a X profesional que me lo recomendaron porque te resuena. Vuelvo a la pregunta de Juan, siempre la sanación va a estar cerca tuyo. Vuelvo a lo que dijo Silvina, no hay que irse a la otra parte del mundo. Cuando me encanta eso, lo que dijo Silvina, no hay que irse a la otra parte del mundo. Cuando nos vamos muy lejos, nos estamos yendo. Miren lo que les voy a decir. Nos estamos yendo muy lejos de acá, del centro. Me sigo yendo lejos porque me quiero seguir distrayendo de quién soy. Cuando uno empieza a ser conocedor, la sanación está al lado nuestro. Y ahí viene la abundancia. Cuando yo quiero ser abundante en mi vida, la respuesta está cerquita. Se me pone la piel de gallina, gente, porque estoy diciendo algo muy valedero para lo que está pasando hoy en la fundación de este espacio. Cuando ustedes decían, empezamos el programa, ¿qué significa el día que empezamos este espacio hermoso de comunicación que es orientado desde otro lugar? Recuerden que el 13 viene, ¿qué número está anterior al 13? El 12. Y el 12 nosotros le llamamos el colgado, los numerólogos. Y el colgado es donde aprendemos a fluir con el universo. Y hoy los terapeutas les cuesta mucho definir y a la gente le cuesta mucho entender la palabra fluir. Porque es muy difícil de entender fluir. Sí. Fluir no es dejar que la corriente me lleve para cualquier lado. No. Yo fluyo realmente en la sabiduría, en la conciencia colectiva del universo cuando me empodero a mi verdad. Cuando yo me empodero a mi verdad, llega ese famoso colgado que es el número 12, que yo sin movimiento ninguno, todo lo que es la abundancia llega a mi vida. A mí me gusta definir en el consultorio la palabra fluir como aceptar el cambio, o sea, aceptar que las cosas cambien, que no son estáticas. A veces la gente piensa, y de hecho creo que en algún punto todos hemos pasado por esto, y es el creer que si yo voy a alcanzar determinado punto, o tener una pareja, o comprarme el auto, o conseguir esa casa, o recibirme de tal cosa, voy a resolver todos los problemas en mi vida. Y eso es como cargar hacia afuera lo que tengo que trabajar hacia adentro. Un poco era lo que vos decías ahora, ¿no? No nos tenemos que escapar, no tenemos que evadir, no nos tenemos que aferrar, por eso hoy hablábamos un poco de adicciones, a una técnica sola, sino aceptar que esa técnica te puede hacer bien, pero que tampoco va a tener la varita mágica que va a solucionarte las cosas sin que tú hagas nada. Claro, lo que hace las diferentes técnicas y prácticas es darte la herramienta, pero ¿qué es una herramienta? Algo que uno usa para resolver algo que está roto. Claro. Exacto. Que está roto. Entonces vos te dan la pinza para que cortes lo que tenés que haber cortado ya hace mucho tiempo, porque vos llegaste ahí porque te está doliendo, querés que te den la pinza. O la tuerca para ajustar esos tornillos que vos estás muy cómodo porque los tengo re flojos. Yo no acciono. Entonces las herramientas son necesarias para conocer quién soy en verdad. El buen referente te va a mostrar cuál es tu debilidad, las polaridades te va a mostrar, tus polaridades, ¿tá? Las tuyas, porque a nadie le interesa escuchar las del vecino. Que qué lindo que el vecino está bien, pero yo soy el que quiero estar bien. O qué lindo que el terapeuta, hay otro error que cometen muchos terapeutas, es qué lindo, sí, él me muestra que es un genio, pero ¿qué es lo que ¿dónde estoy yo parado? Que ahí repica un poco las terapias tradicionales, ¿no? El libro.
En el libro, el depresivo es depresivo, o no nos vamos tan grave, vamos a decir el dependiente emocional. Es porque le pasa tal cosa, porque no se empodera, porque quiere que la vida, el entorno se haga cargo de él porque no se hace cargo. Si el libro lo dice, pero ¿qué le vas a dar vos a ese dependiente emocional cuando se sienta delante tuyo para que él se haga cargo de su vida? Entonces sí, uno llega porque duele, pero bueno, duele, ¿por qué? Porque está yendo en contra de vos. Exacto. ¿Tá? Porque en sí somos, el sistema humano, el ser humano es un personaje muy compuesto. Muy compuesto. Nosotros tenemos diferentes sistemas dentro de un sistema humano. Nosotros tenemos el sistema emocional, el físico, que es el orgánico, el mental, el etérico, el astral. Por eso hablamos de integración. Por eso también convocamos en este espacio a que podamos tener profesionales de distintas áreas y testimonios para que también podamos abrir la cancha y decir, bueno, pero en esta patología o en este conflicto emocional o en esta situación puntual que estoy viviendo, en realidad me están pasando cosas en todas estas áreas de mi vida o está afectando de alguna manera las distintas áreas de mi vida y no solamente una que es la que voy a atender a veces por costumbre. O sea, me siento mal, voy al médico porque yo sé que me va a dar determinada pastillita y me voy a volver para mi casa. Pero qué es lo que está generando atrás de eso, a veces cuesta llegar a ese punto y a veces miramos para el costado porque no nos queremos acercar. Bueno, ahí me da pie a una enfermedad muy moderna ahora y que está muchísimo en la sociedad, que es la gastritis. ¿Tá? Entonces me da gastritis y yo voy y me tomo el famoso líquido, me tomo que me envuelve el estómago, me tomo la pastillita para calmar el sistema mental. Pero a vos, ¿qué es lo que el terapeuta te tiene que mostrar? ¿Qué verdad no estás aceptando? ¿Qué verdad de otros te están imponiendo y estás viviendo en contra tuyo que te da gastritis? ¿Ya? Porque la gastritis siempre es furia, fuego y bronca. ¿Ya? Estoy haciendo cosas que van en contra de mi ser, de lo que a mí me hace bien, para complacer a mi entorno. Y ahí aparece la gastritis. Entonces es más fácil ir a la pastillita que ir a un terapeuta que te explique. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es su verdad. Usted está viviendo bajo una furia o una bronca. ¿Qué es lo que les da furia en su ambiente? ¿Qué personas le provocan esa bronca? ¿Qué es lo que acciona ese fuego en el estómago? Porque si usted logra controlar ese estado emocional, si usted logra pararse y decirle a los demás, para un poquito, vos querés que yo te corte el pasto cada 15 días. A mí me revienta el hígado, el estómago cortarte el pasto. Si tenemos el dinero, ¿por qué no le pagamos a alguien? Y el otro te dice, yo esto lo veo mucho en las consultas de matrimonio. Y el otro dice, no, porque no tenemos dinero, pero perdón. Y me acuerdo una vez, pero vos tenés el dinero para hacerte las uñas cada 20 días. Cuesta lo mismo que el cortador de pasto. Claro. Entonces entramos en esas disputas. Siempre la gastritis la podés apagar con la pastillita, pero ¿por qué mejor no vamos al antes? Claro. No vamos a la verdad, origen. al origen. Claro, entonces cuando yo decía que somos los seres humanos, somos personajes muy compuestos, y gracias a Dios que somos muy compuestos, lo que tenemos que buscar es un buen referente que te muestre tu verdad. Y no importa cuán jodida sea tu verdad, porque hoy hablamos de los PAS, personas altamente sensibles, y a mí me toca mucho eso, porque yo en mi rama tengo personas altamente sensibles, y yo soy una persona altamente sensible que durante la mayor parte de mi vida usé máscaras muy fuertes de personajes que me hacían ocultar mi paz, mi personaje altamente sensible. Y lo digo con propiedad en mis cursos, porque digo, yo siempre cuento para que vea, yo no sané hasta que reconocí mi sensibilidad. O hasta que reconocí mi femenino, como le decía ayer a la persona que atendí. Entonces, reconocer tu masculino, tu femenino dentro tuyo, reconocer dónde está tu fortaleza, dónde está tu debilidad, tus polaridades, es lo más sano que nos puede pasar. Entonces, si vos tenés una persona altamente sensible, obviamente que se va a querer retirar del grupo familiar porque le hace daño, se va a querer aislar de la sociedad y puede llegar a ser confundido con una persona psiquiátrica, con enfermedades mentales, cuando nada de eso es verdad. O sea, se está entregando a la humanidad, volviendo a lo que hoy dijo Silvina, un nuevo contexto de sanación, pero es el real, es el auténtico. Es saber que los seres humanos somos muy complejos, somos un organismo muy complejo, no somos solo seres orgánicos, mentales, espirituales, en realidad somos un componente, un sistema espiritual con muchos componentes, con muchos organismos dentro nuestro. Yo hace 4 años que estoy estudiando con un referente muy bueno en la Sociedad del Maldonado,
si me permiten nombrarlo, con el permiso de él, porque lo recomiendo ampliamente, es Leonardo Sigliuti, y recomiendo que lo inviten también. Y yo estoy estudiando sistema de familias internas, que el terapeuta es Richard Schwartz, un terapeuta americano estadounidense. Entonces, esto digo, es como cuando Connie Méndez trajo a América la metafísica. La metafísica es el sistema de Hermes explicado de una forma directa a las masas, al público. Logró que millones de personas encontraran herramientas fáciles de sanar. Si tengo que protegerme, me pongo el azul. Si tengo que transmutar algo negativo en mi vida, uso la llama violeta. ¿Pero es por qué? Porque la persona se convence que haciendo esa práctica. Entonces, por fe logran estar sanos. Me encanta, porque por convencimiento no sabes cómo ocuparte vos, le das el poder externo a algo, también es la adición de creer que el color me va a sanar, pero está bueno que en tu vida, en este proceso, en este momento tengas esa herramienta. A veces son etapas, ¿no? O sea, cada uno también tiene que entender que todos atravesamos diferentes etapas y todos también en esas etapas vamos permitiéndonos darnos cuenta de algunas cosas y negando a nosotras. Siempre son etapas. Siempre. Y reconocer eso de las etapas es maravilloso. Es como decir, yo soy una persona, un tren que voy por una vía. Puedo cambiar de vía, puedo pararme en una estación. Esa es la nueva enseñanza. Necesito descansar. Necesito descansar y aislarme de todo, o necesito estar súper comunicado con todos. Bueno, y este sistema de familias internas habla de algo maravilloso que no se había explicado muy bien hasta ahora, porque en realidad todo está hablado en este mundo. Habla de que somos un sistema emocional con muchas familias internas. Bueno, hay una película muy bonita que recomiendo mucho, que habla muy práctico de esto, que es la película que recomiendo a todos que lo veamos con nuestros niños, porque debemos educar a los niños. Yo estoy haciendo mucho hincapié porque me apasiona la educación infantil. Entonces es la película Intensamente. Sí. Debemos educar y enfocarnos intensamente en lo que nuestra mente está pensando, está sintiendo y se está enfocando. Y ver qué sucede en nuestro campo emocional con eso. Eso va a traer mucha sanación al mundo. Y hacer el ejercicio de reconocer lo que uno siente en base a lo que está viviendo también, ¿no? Porque en el día pasamos por distintas emociones y algunas las pasamos por alto porque estamos sumergidos en toda esta vorágine de compromisos, de responsabilidades y de lo que tengo que hacer, y muchas veces me olvido de ser. Bueno, el nuevo tiempo, y ustedes lo están viendo en todas las redes, es hacer lo mínimo para lograr el máximo resultado. Es necesitar lo mínimo para tener tiempo para realmente hacer lo que mi alma en este momento lo nutre y lo hace sentir bien. Es practicar ese desapego sano, que no es liberarme de mi familia, no es liberarme de las responsabilidades que yo adopté, pero es ir cambiando ese modus operandi que nos hacía tanto daño, y que hay personas que llegan mucho al consultorio. Las personas llegan desbordadas de actividades y de compromisos. Sí, es verdad. Y para ir ya redondeando un poco esta charla de hoy, que está buenísima, yo seguiría hasta mañana conversando. Sin duda, porque aparte tiene muchas puntas. Damos un pie ¿viste? La vamos a invitar de vuelta. Obviamente sin que duda. Sí. ¿Cuán adictivas son estas terapias? ¿Me doy cuenta de que me estoy haciendo adicto a ello? ¿Y la salida está ahí o es difícil encontrarla? Bueno, respondamos por parte. ¿Cuán aditivas son? Depende de tu capacidad de darte cuenta si el terapeuta te está haciendo adictivo a él o la terapia te está haciendo adictiva. O sea, si vos te das cuenta, es que vos no estás adicto a esa terapia, ¿está? Ahora, si vos estás adicto, no te das cuenta, la necesitas, crees que si no haces eso no estás bien. Ahí es cuando te das cuenta, cuando crees que esa es la única verdad y ese es el único camino. Entonces, ese es el único punto. O cuando alguien te dice, o sea, yo conozco gente muy cercana que va a lugares, a prácticas que no son sanas, que son muy dependientes. El Maldonado se está dando muchísimo, no me corresponde nombrarlo, soy muy respetuosa, pero se está dando muchísimo de algunas prácticas que son muy aditivas y que la gente deja realmente todo su economía en esas prácticas aditivas. Es como el que va al juego, ¿verdad? Sí. A la práctica del juego, creyendo que el juego te va a solucionar la vida.
a consumir sustancias. Y bueno, como dijo Juan, vos vas a esos lugares creyendo que una práctica de 1 hora o 2 horas te va a solucionar el resto de la semana hasta que volvés a ir, y no solo no estás solucionando, porque vos no te estás empoderando, vos estás dependiendo de lo que pasa en ese momento, que es una pastillita que entra a tu organismo, te hace subir todo, te hace sentir la serotonina, todo lo demás, la felicidad, pero cuando vos llegas a tu casa, tu realidad no están esas personas, no está esa práctica, no está el juego, no está la sustancia, y volvés a tu realidad. Entonces vuelve el bajón. Y crees que si no llegas ahí. En realidad esas personas no se dan cuenta, se lo pueden decir de afuera. Eso es un estado mental. El estado de adicción mental es muy grosso. Es muy grosso, podríamos hablar ahora sobre eso, porque uno no se da cuenta hasta que no tocas fondo y no tenés nada. Exacto. Entonces la última pregunta que me habías dicho, Juan, me perdí. La salida. La salida es que realmente cuando vos estás atado a personas que te hacen adictos, a comportamientos, a prácticas, o vos estás atado a un AA de sustancias o de juego, vos tocas fondo, tenés que tener la única fortaleza es de pedir ayuda, pero también de dejarte ayudar. Exacto. ¿Tá? Porque siempre hay gente dispuesta a ayudar a las personas que necesitan ayuda. A mí que nadie me diga, no hubo nadie para ayudarme. No. Tú no te dejaste ayudar, tú no escuchaste, tú no viste, no oíste. Porque siempre hay personas dispuestas a ayudarnos. Lo que uno tiene que hacer es agarrarse fuerte de esas manos y permitirse ayudar hasta que ir encontrando esa fortaleza que nos permite discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que pasa ahí es que no hay discernimiento de lo que está bien y lo que está mal para nosotros. Yo creo que para cerrar el tema de hoy, estaría muy bueno también hacer hincapié sobre trabajar sobre el autoconocimiento, el reconocerse a uno mismo, qué es lo que está necesitando, la necesidad que incluso tenemos todos en algún punto de encajar o ser parte de un grupo, una comunidad o un medio, que muchas veces la fe termina siendo como el hilo conductor, porque yo creo en tal persona, yo creo en tal entidad, yo creo en tal yuyo, vela, color o lo que fuera. Pero tomemos conciencia de que algo tenemos que aprender, que si nos cansa, como hoy me escribieron y que me decían, me tiene cansada esto de escuchar de que tengo que aprender de cada cosa que me pasa. Y sí, y capaz que estás cansada porque te estás negando a escuchar, a ver y a sentir aquello que sí tenés que trabajar, y muchas veces el enfrentarse y decir no, 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 agota, cansa muchísimo. Los invitamos a todos ustedes también a compartirnos su experiencia, cómo ustedes abordaron estos temas mientras nos escuchaban, cómo los sintieron, si resonaron con esto o no, si estuvieron de acuerdo con lo que hablamos o no, o tienen una historia totalmente diferente para compartir, porque también está bueno que entre todos generemos también la información. Espacios de reflexión. Exactamente. Muchísimas gracias por compartir esta primera etapa de Hablemos. Juan, yo feliz de la vida de tener a Silvana acá, sin duda. Está en la agenda de nosotros para próximas instancias. Yo sé que ella no nos va a decir que no. Obviamente que porque no. le encanta, aparte, venir acá con nosotros. Nosotros la mimoseamos un poco, vamos a decir la verdad. Es verdad, es verdad. Pero la verdad que también los temas que tratamos y que podemos hablar con ella están buenísimos, y yo me quedaría horas hablando. Horas, Horas. sin duda, horas hablando. Y bueno, nosotros nos vamos a pedir de esta edición, de primera edición de este podcast que estamos lanzando el día de hoy, y como decimos nosotros, hablando, superando límites. Superando límites. Eso es lo bueno. Importante agradecer dónde estamos, Juan. Estamos en Bosch Garden, Punta del Este, desde Brisas TV, desde los estudios de Brisas, así que esta nueva etapa que lanzamos hoy, espero que sea para mucho tiempo, y ojalá nos reencuentre aquí charlando, hablando de todo un poco. Hablando y superando límites. Los invitamos a todos a seguirnos, a compartir sus inquietudes, a compartir también lo que les despertó este primer episodio, y bueno, y a continuar con esta labor que estamos iniciando, este nuevo camino. Así que los invitamos a participar y contribuir a esta nueva comunidad. Esto que es muy importante, tocan la campanita en el canal de YouTube. Síganos, que ahí, síganos.